contexto se ha dado esta resolución de la justicia aquí en la provincia de La Suay respecto de este convenio? Buenos días. Me parece que todavía no le tenemos a la doctora Ana Luz Borrero. Estamos con algún inconveniente todavía con la conexión. Pues efectivamente el día de ayer se dio ya la audiencia definitiva en el marco de esta solicitud de un grupo de personas de aquí de la ciudad de Cuenca que encontraron una serie de vacíos e inconvenientes en este convenio que hace pocos días fue difundido incluso a través de una rueda de prensa por el director de la Casa de la Cultura Núcleo de La Suay, Martín Sánchez, con quien también pudimos dialogar en este mismo espacio del noticiario Antena 1 respecto de este tema. Pues Martín Sánchez decía que no existía en realidad ninguna preocupación al respecto y que todo estaba en el marco de la legalidad. Me parece que ya le tenemos a Ana Luz, le vamos a dar la bienvenida nuevamente. Doctora Borrero, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues le consultábamos hace un momento en qué contexto se da esta resolución de la justicia aquí en la provincia de La Suay respecto de este convenio entre la Casa de la Cultura Núcleo de La Suay y esta organización Family Search. No sé si la doctora Ana Luz Borrero le tenemos ya ahí, no sé si nos puede escuchar usted. Ana Luz, no sé si tenemos apagado el micrófono porque no le estamos escuchando. Sí, ahí estamos. Espero que ya esté el micrófono. Perfecto, estamos ahí. Sí. Bienvenida. Muchísimas gracias y buenos días. He estado escuchando la introducción. Agradezco muchísimo, Rosana, este espacio de Antena 1 para aclarar un problema que es ciudadano, que nos concierne a todos. Pero bueno, estoy atenta para poder ir respondiendo o aclarando algunos conceptos y las razones por las que tomamos esta medida. Usted puede irme preguntando. Muchísimas gracias. Sí, doctora Borrero, pues creo que todos estaríamos de acuerdo en que tratándose de una documentación tan valiosa, tan importante, es necesario avanzar en un proceso de digitalización que facilite la consulta, pero que además permita preservar estos documentos. No obstante, se firmó este convenio. Al parecer, esta organización internacional iba a hacer esta tarea de manera absolutamente gratuita, pero en el convenio se pudieron encontrar algunos vacíos que empezaron a generar algunas preocupaciones. Doctora Borrero, ¿cuáles eran estas? ¿Por qué se tomó la decisión de que este convenio pues sea dado de baja? Muchas gracias, Rosana. Hay algunos problemas de fondo y de forma en el convenio, ¿no es cierto? En primer lugar, cuando una institución como la Casa de la Cultura, que es custodia del Archivo Nacional, del Archivo Histórico Nacional en Cuenca, sede Cuenca, debió proceder primero poniéndose de acuerdo con las instituciones rectoras que están siempre vigilando y protegiendo los archivos históricos que son patrimonio del Estado. Entonces debió haberse comunicado con las instancias superiores. Háblese de, por ejemplo, el mismo Archivo Nacional, el Archivo Histórico Nacional, con la dirección, debió haber comunicado a la Subsecretaría de Patrimonio, en el antes ya extinto Ministerio de Cultura, en ese momento estaba vigente, debió comunicarse con las altas autoridades del Ministerio de Cultura, debió haberse preocupado de comunicar a la Procuraduría del Estado, debió haberse preocupado, ya que se trataba de un convenio internacional, que dentro de los términos del convenio, cualquier resolución en donde no lleguen a un acuerdo tiene que tratarse en una mediación en la Cámara Internacional de Comercio. Entonces, si va a haber una instancia como la de una resolución de problemas a nivel internacional, tendría que conocer relaciones exteriores, debería haber conocido, como les decía, todos los que están precautelando el patrimonio. Y también, por supuesto, el Instituto Nacional de Patrimonio. Las respuestas
de cuando uno de los funcionarios, y yo creo que el más cercano, el más importante en cuanto al archivo, que es el señor Juan Pablo Matute, cuando él comunica esta necesidad, ya ejecutado el convenio, ya firmado el convenio, a las autoridades y le responden de manera muy tibia. Es decir, tenemos ausencia de las instancias más importantes de cultura y también las del propio Estado, ¿no? Que no estaban atentos ni hicieron nada por responder a las peticiones del funcionario. Eso consta en autos, ¿no? Consta en la petición nuestra de medida de protección, a la acción de protección. Entonces, tenemos por un lado eso. Por otro, hubiera sido conveniente que a los usuarios, a los más importantes usuarios del archivo, que son los investigadores, los propios historiadores de la región o de la academia, debió consultar cómo realizar un proyecto de ese tipo. Es decir, asesorarse de las mejores maneras y de qué consecuencias podrían tener acciones como las que el señor Martín Sánchez tomó. Y yo no sé si lo conoció, supongo que sí, de los vocales del directorio, supongo que no fue una decisión solo la de él, pero en todo caso no hizo caso ni siquiera a los protocolos mínimos, ¿no? Para empezar a digitalizar un archivo tiene que haber un gran proyecto. No hay proyecto, hay convenio, un proyecto de digitalización. Y eso implica una cantidad de procesos, entre ellos una investigación larga y seria con restauradores, con archivistas, con expertos en las técnicas de, por supuesto, de digitalización y con los mismos historiadores locales, regionales o Y quizás nacionales, ¿no? aquí, Ana Eso, Luz, este punto, perdón la interrupción, quizás aquí este es uno de los aspectos fundamentales de las razones por las cuales ustedes solicitaron esta medida, es porque considerando la peligrosidad de un daño de este material, el equipo y el proceso para la digitalización debe cumplir ciertos requisitos, es decir, no cualquier equipo puede usarse porque hay problemas con la iluminación, con la luz, con la manipulación de estos documentos, es decir, se requiere una rigurosidad técnica absoluta para poder manipular documentos de esta naturaleza. y Rosana, y muchísimas gracias. Y también para los que nos están escuchando en la radio, queríamos aclarar a la ciudadanía, ¿no? Esa preocupación. Es la preocupación nuestra, ¿no? El modo en el que se estaba llevando a cabo el proceso es a través de unas plataformas que sostenían unas cámaras fotográficas con dos lámparas en cada lado del documento, estaba en una mesa. Estas lámparas y la misma cámara, es decir, la cámara no están hechas, esta tecnología no está hecha para escanear documentos de este tipo, es decir, documentos del siglo XVI, bueno, al siglo XIX y XX, pero los documentos del siglo XVI que están bajo un soporte de papel con tinta. La tinta es la que puede desaparecer, ¿no? Químicamente va a sufrir un impacto enorme de las lámparas que estaban siendo utilizadas. Le voy a explicar más o menos de esto, ¿no? Normalmente cuando se digitaliza un documento de este tipo, se necesita un escáner, no cámaras, un escáner especial en donde debe estar el documento a 90 grados, ¿no? Puesto a 90 grados, y los lúmenes, es decir, las luxes o la luz, la cantidad de iluminación que recibe el documento debe ser de no más de 50 lúmenes. En este caso estamos hablando de dos lámparas que que dirigían la luz hacia el documento, diga usted el folio, diga usted la página, el, el, digamos, el aspecto este es terrible porque eran de 2.500 lúmenes cada uno. Estamos hablando de 5.000 lúmenes contra lo que la técnica dice que debería recibir un documento de ese tipo. Póngale al sol a cualquier papel, a cualquier documento, y usted va a ver que en pocas horas se puede ir incluso diluyendo o desapareciendo la tinta. Bueno, si vamos a eso,
tenemos esa parte que es la técnica per se, es decir, no debieron utilizar esos métodos y si bien ellos defendían, los señores de Family Search, que ese es el método con el que están digitalizando en otros países, yo creo que cada país debe tener sus normas, sus reglamentos, su manual y su protocolo. Y entonces, aquí aparentemente, y también la escuché en la misma audiencia, la segunda audiencia, la del 4 de agosto, a la señora directora del Archivo Nacional, que no era adecuado el sistema con el que estaban ellos digitalizando, ¿no? Además, hay un tema, cuando nosotros nos dejan acceder a la información de un archivo en cualquier parte del mundo, nos preguntan nuestras credenciales, saben quiénes somos. Si llegara a desaparecer un documento, ¿no? Que eso es lo más grave que puede pasar. Si llegara a desaparecer un documento, saben que a tal hora, tal día estuvo tal persona en el archivo. Si es que en el archivo no se tienen ni siquiera las credenciales de los señores peruanos que están digitando, ¿no? Que son 5 personas a una velocidad muy grande, desde el 6 de junio hasta el día 8 de agosto, estamos viendo que con ese tiempo pudieron digitalizar prácticamente un 40% de los archivos, pero no de cualquier archivo, los más antiguos, Rosana, y eso nos duele muchísimo, ¿no? Los de 1563, los que son patrimonio del mundo, de parte de la memoria del mundo. Es decir, desde la parte de la visión técnica, antes de iniciar un proceso y con un proyecto de investigación de la calidad de la documentación, de cómo está el papel, de si pueden ser manipulados, muchos de ellos no son ya manipulables. Están en un proceso ya de destrucción por el tiempo, ¿no? Y obviamente necesitan un conservador, un restaurador que esté presente, es un equipo grande. No Tendría que ser un equipo multidisciplinario que permita resguardar estos materiales de altísimo valor que tenemos ahí. Así es. Ahora, bueno, Ana Luz, otra de las enormes preocupaciones que había en este convenio es qué iba a pasar con la propiedad de esos documentos. Como usted decía hace un momento, esto nos pertenece a todos y la Casa de la Cultura era custodia, pero esta organización internacional iba a quedarse con las copias, con unas copias de este archivo y cuáles eran los límites del uso que podía hacer esta organización internacional de ese material que tenemos nosotros. Si bien son documentos de consulta que quizás deberían estar abiertos, pero hay que tener ciertos resguardos también en el uso o la posibilidad de lucrar a través de esta información. Sí, yo creo que cada pregunta suya es muy pertinente, creo que tiene clarísimo el problema y hay varias respuestas, ¿no? La una, ¿cómo no nos encantaría a todos los investigadores del mundo entero tener a un solo clic toda esa información, ¿no? Pero también eso tiene sus problemas, ¿no? Nosotros, si vemos otras instituciones que han puesto al servicio del público, voy a decir la institución de Pares del Ministerio de Educación en España, que nos permite acceder a documentos del siglo XVI, XVII, XVIII, de territorios como acá, los de América, ¿no? En Hispanoamérica, o zonas como Ecuador y Quito. Ellos, para hacer el proceso de digitalización, hicieron una investigación, vieron cuáles van a ser más necesarios, utilizados por los usuarios, los más pertinentes, los que están en muy buenas condiciones, los que no se van a dañar y los que no tienen que ser preservados y cuidados por supuesto, en manos de paleógrafos, archivistas y personas de gran conocimiento, además de historiadores. Entonces hay un problema, ¿no? ¿Qué archivos tienen que ser digitalizados? ¿Todos? Y la pregunta es, ¿para qué? Todos, si es que Family Search solamente es una institución que volvió a decir en audiencia el representante, que no presentó las credenciales además, decía que solo son una institución de genealogía y que son sin fines de lucro. Pero las preguntas que iba haciendo usted y voy respondiendo, si es una fundación sin fines de lucro,
¿Por qué estaba interesado en temas de gobierno, hacienda, milicias, esclavos, comercio, guerra con el Perú, hablo del siglo XIX, temas de testamentos, de las notarías nuestras? Creo que no son los elementos claves, o solamente una parte de ellos podían ser de interés de un historiador genealógico o de un investigador genealógico o de personas que ofrecen esos servicios. Y si usted sabe, generalmente estos servicios genealógicos tienen un valor, tienen un costo. Es decir, ellos pueden ser una fundación o llamarse fundación sin fines de lucro, pero realmente todo cuesta. Cuando usted quiere una información de un árbol genealógico o de una búsqueda que hace sobre diferentes lugares o países o personas y familias, árboles familiares, siempre tiene un costo. Entonces, ¿de qué manera iba a no tener costo? Y por otro lado, si nosotros decimos que, por ejemplo, un documento tal debe ser descrito de tal manera o debe tener un metadato, un documento ya digitalizado, ¿qué tipo de metadatos van a utilizar? ¿Qué tipo de software? ¿Cómo van a describir nuestros documentos? Porque ellos ni siquiera estaban describiendo como documentos patrimoniales históricos, los estaban llamando con otro nombre. Este concepto es incluso un concepto jurídico. Les llamaban a los documentos registros originales. Los registros originales puede ser una carta que yo le mande a usted firmada por mí. Ese es un registro original. ¿Tiene valor histórico? No. ¿Es un documento patrimonial? No, pero sí es un registro original. Ahora, si llamamos a un testamento del siglo XVI registro original, le estamos cambiando su valor, y por supuesto así es fácil digitalizar todo, ¿no es cierto? Es fácil regalar esa información. Ahora, vamos a la parte de quién iba a tener la información, en qué modo. No sabíamos, porque el convenio no dice en qué formato se va a entregar, cuándo se va a entregar, cuándo finaliza el proyecto, cuándo va a estar en acceso, cuándo se va a permitir el acceso al público. Eso de sentarnos en el estudio, como decían algunos historiadores, que no quisieron unirse a la propuesta de petición, a nuestra petición, en nuestra acción de protección. Es decir, vamos a estar sentados en nuestro estudio sin hacer nada más que un clic. Entonces, una maravilla, ¿no? Lo que pasa es que estos documentos, algunos tienen que ser conservados por su valor patrimonial, pero también hay el tema de sigilo, porque son documentos que tienen información de toda la región, de toda la zona de Azuay, como usted ya señaló, Azuay, todo lo que fue la gobernación de Cuenca, el departamento de la Azuay, es decir, estamos hablando de varias provincias del sur y del austro, y entonces toda esa información sin ningún estudio previo, sin una contextualización, ¿en manos de quién? En manos de una institución extranjera, de la secta de los mormones. No, no me parece justo, no nos parecía justo, ¿no? Digamos, Una toda cosa esta información se la iba a quedar FamilySearch para hacer el uso que no sabemos que no más. Por supuesto, era de propiedad total y absoluta de FamilySearch. Dentro del convenio se decía que iban a entregar las imágenes, porque son imágenes, me imagino un JPG, en algún otro formato. Solo las imágenes se le entregaba a petición del usuario. Es decir, si hablamos de una tercera persona que está pidiendo esa información, se le iba a entregar siempre y cuando, es decir, si una persona pedía a la Casa de la Cultura, a la que se supone que le iban a entregar esta información, la Casa de la Cultura tenía que pedir a FamilySearch para que FamilySearch decida si esa persona puede acceder al proyecto. Pero quisiera aquí señalar algo que dijo, y muy importante, en la primera audiencia, el 29 de julio de este año, la doctora Alexandra Kennedy, que como investigadora y como historiadora a nivel nacional, internacional, cuando conoció el convenio, vio el peligro, y cuando se presentó al juicio como amicus curiae, amiga de la corte, para explicar a los jueces que no es que necesitaran muchísima explicación, ellos tenían total conciencia del problema y por eso actuaron así. Pero explicaba ella
que en algunas de las cláusulas dentro del mismo convenio se decía que cualquier investigador que hubiese utilizado un dato que provenía de la digitalización, de los documentos digitalizados por ellos, ese documento, ese artículo, ese escrito, esa investigación pasaba también a formar parte de Family Search. Bueno, es decir, yo quisiera que las personas pudieran acceder que es público, al informe de la amicus curiae, doctora Alexandra Kennedy, y también, obviamente, otro amicus curiae, Luis Eduardo Puente, con mucha experiencia en bibliotecas y archivos y que conoce precisamente cómo se hacen las digitalizaciones, para qué y cómo se pone al servicio del público. También decía no solo la dificultad que ve él en este convenio de la manera de los protocolos, de la ausencia de una técnica segura, también él decía que es perder la soberanía, ¿no? Es perder la soberanía. Y lo mismo dijo el magíster Jorge Yepes, que fue nuestro asesor a lo largo del tiempo de este proceso, y que decía que se pierde, y que además con este juicio que se ganó, con esta acción de protección, que en donde se deja sin efecto el convenio y se pide que si ya se han digitalizado las informaciones, devuelvan a la Casa de la Cultura. Ahora, ¿cómo hacían? Digitalizaban y mandaban a tiempo real a Lima y a Estados Unidos. Cuando quisieron citarles no había dirección. Firmó una persona que no apareció, no es la misma. Thomas Hill no es el mismo que Jesús Bravo que apareció en el juicio y no nos mostró credenciales. Entonces tenemos allí una ausencia de claridad en las personas que están detrás en Family Search. ¿Para qué quieren estos documentos? ¿Por qué tenían que llevarse todo el acervo documental de Cuenca, Azuay y las provincias del sur del país? ¿Por qué no tenemos muy clara esa forma? Ahora, y por otro Ana lado, no Luz, teníamos nada claro. Sí, continúe. Sí, no teníamos. Sí, espérese, solo le digo que no teníamos nada claro cuáles eran los fines y nada claro cómo iban a dejarnos a nosotros acceder a la información. Y lo peor es esto que señalaba Alexandra, que tenían propiedad sobre nuestras investigaciones que se hicieran con la información que ellos habían digitalizado. Yo creo que eso aclara muchísimo, ¿no es cierto? Nuestro interés de proteger y preservar el archivo, pero no como dijeron algunos. Preservar el archivo y todo el trabajo intelectual detrás de esos documentos, de investigación y de difusión, por supuesto. Ahora, Ana Luz, yo tengo casi ya que ir cerrando este diálogo, porque tengo que irme a una pausa. Quisiera yo saber qué se viene de aquí en adelante. Family Search tiene que entregar toda la información, quién va a garantizar, digamos, aquello y cuáles son las posibilidades, en este caso de la Casa de la Cultura, quizás una apelación, ya no hay la posibilidad. ¿Cuál es la situación legal al respecto? Me imagino que ellos pueden apelar porque nosotros podíamos apelar. Es tan consistente, está tan bien hecho, el trabajo de los jueces fue tan serio que creo que es inapelable, ¿no? Yo creo que es inapelable. Además, ¿con qué cara apelarían? Está ya todo el país está consciente de lo que pasó. Yo creo que la Casa de la Cultura no tendría razones para apelar. Eso por un lado. Lo que me temo, y eso que quede en conocimiento del público y de los comunicadores sociales, los que hacen opinión pública, los que tienen interés en este ámbito, en el ámbito de la memoria colectiva, de la memoria social, debe tener claridad de que si no devuelve sería gravísimo. Es un desacato a la ley. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Y es tarde, porque toda esta información ya pasaron a la Family Search. Yo creo que ahí tiene que entrar a vigilar las instancias que ahora han estado un poco sordas y un poco mudas. Yo creo que aquí las autoridades del INPC, las autoridades locales, la Municipalidad de Cuenca también tiene potestad sobre todo lo que es el patrimonio del Estado, menos lo arqueológico, y esto es parte del patrimonio del Estado. Podrían estar vigilantes. Entonces estamos hablando de
instancias que podrían estar vigilantes, de la Subsecretaría de Patrimonio, en el Ministerio de Educación, el INPC, y creo que deberíamos estar atentos, todas las asociaciones de historiadores, las asociaciones de archiveros, la Academia Nacional de Historia, y por supuesto un gran ausente, y esto me incomoda soberanamente, un gran ausente que ha sido la Academia y la Universidad de Cuenca, la Cátedra de Historia y casi todos los exalumnos de la carrera de Historia que pudieron haber estado uniéndose a las filas, ¿no? Bien. Hay muchos que sí lo hicieron, pero hay otros que enmudecieron, ¿no? Bien. Entonces, esas posiciones hay que tomarlas. La defensa del patrimonio no es de unos pocos, la defensa debería ser de todos nosotros y de los ciudadanos con conciencia. Y yo creo Y que quizás ustedes con esta están mostrando. valga la oportunidad también, doctora Ana Luz, para que el ciudadano común, los ciudadanos, las ciudadanas que quizás conocen muy poco de estos temas o del valor de estos documentos, estaría yo casi segura que hay alguna gente que ni siquiera sabía que teníamos esto aquí en la Casa de la Cultura y que lamentablemente haya sido un escándalo, pero que al menos de esto salga algo positivo y que los cuencanos y las cuencanas tengamos mayor conocimiento de ese material de altísimo valor que tenemos acá y por supuesto que se amplíe esa defensa. Yo quiero agradecerle a Ana Luz por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a Antena 1, a Rosana, y solo déjeme decir una cosa. Hay instituciones internacionales, la propia UNESCO, Memoria del Mundo, y hay otra institución internacional, Iber Archivos, que podrían estar ayudándonos en este caso desde afuera, ¿no? Bien, darnos asesoría. Ha sido la Y doctora. la Flaxo, la Andina. Bien, queremos agradecerle, doctora Ana Luz. Sí. Tengo que hacer una pausa. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Hemos podido dialogar con la doctora Ana Luz Borrero, investigadora, catedrática, historiadora.